Su mercedes, bienvenidas y bienvenidos a Cigar Chicote. Les doy la bienvenida a todos a este espacio. Fede, me encanta tenerte por aquí. Bueno, hola Emma, ¿cómo estás? Y hola a todas las personas que nos están viendo y escuchando. ¿Qué te cuento? A mí no me gusta hablar de mí, te voy a ser sincero, así que va a ser un super ejecutivo. ¿Qué te puedo decir? Soy de Medellín, abogado de profesión. Como digo a mis estudiantes, soy un abogado buscando dejar de ser abogado y amante del tabaco. Amante del tabaco desde los 14 años. Y yo creo que eso fue lo que nos unió al fin y al cabo, que nos hizo encontrarnos en ese camino hace ya un poco más de un año. Entonces, mi hermano, pues si quieres, permíteme te hago una introducción. Federico, en primer lugar, es Habanos Junior, alumno del maestro Javier Velasco Triana, es el creador del contenido del espacio Humos y Letras. Adicionalmente, Federico es el director de la revista Tabacos y Puros, también hace parte, es coordinador del grupo Viva Club Colombia, y también porque él es el embajador de la marca de cigarros hondureños Rolando Cigar. Entonces, para mí también es una alegría inmensa saber que un colega, que como bien decía, hace un año lo conozco, ya es actualmente todo eso, en un año ha sido tan sustancioso, que es lo que yo siempre reitero, la importancia de que en esta pasión a uno realmente no lo mide los años, sino es como que el llamado, la atención al llamado que uno le hace al tabaco. Entonces, Fede, de verdad, gracias por todo ese trasegar y por estar justamente con nosotros hoy, mi hermano, con una pipa en la mano. No, muchas gracias, Emma. Incluso cuando me invitaste, lo primero que se me ocurrió fueron dos cosas. Yo dije, pues yo casi nunca fumo en casa y hoy estoy en casa y dije, voy a fumar en casa. Y lo voy a hacer con una pipa colombiana y tabaco de pipa colombiano, cortesía tuya. Quiero que me expliques o que nos expliques por qué el origen de la palabra humos y letras. ¿A qué viene eso? ¿Por qué decidiste en tu perfil abanderarlo con esas palabras, humos y letras? Eso fue, mira, cuando empezó la pandemia, yo ya estaba en Twitter, ya estaba en Instagram. Instagram lo utilizaba muy poco, de hecho no lo entendía. Y todas las noches le decía a mi esposa, vos qué haces tanto en Instagram que yo no entiendo, me parece una pérdida de tiempo, no sé qué hacer ahí. Me decía, hay que buscar temas de interés y más, y yo no, eso no sirve. Y en Twitter, entonces por mi profesión yo publicaba muchas cosas de derecho, pero se empezaron a suscitar un sinnúmero de discusiones y peleas en torno como a posiciones encontradas no mías, sino en general, que me parecieron destructivas. Entonces yo dije, hombre, yo creo que, y así lo publiqué en su momento, que en mi perfil, cuando todavía me llamaba Federico L. Mesa, en Twitter y en Instagram, no se va a publicar nada de derecho, solo historia, literatura y tabaco. Ahí empiezo con el tema del tabaco, abro los humidores, empiezo a leer un poco más, mi esposa me convence de hacer el Habanos Junior, me empiezo a meter mucho más en este mundo que era siempre un hobby, sigue siendo un hobby, pero ya da el paso a pasión. Y dije yo, bueno, a mí ¿qué me está moviendo? ¿Cierto? O sea, las ficciones que son las leyes o la realidad, porque al fin y al cabo los abogados trabajamos con realidad y eso se le olvidó a los abogados y a las abogadas. Entonces dije yo, perfecto, la unión perfecta es tipo Hemingway, el mismo Churchill que fue premio Nobel de Literatura en el 53, J.R.R. Tolkien, es fuman y escriben. Literatura, escritura, letras, tinta y tabaco. Porque, Emma, ni un cigarro ni una pipa son para fumar a la carrera antes de entrar a un examen como un cigarrillo. Son para disfrutarlo, son para sentirlo, son para disipar y tranquilizar la mente. Entonces dije yo, la unión perfecta es humos y letras. Y así básicamente nació Humos y Letras. No, bueno, en primer lugar, esa pipa que vos tenés, ¿quién es el artesano? Esta pipa, el artesano es Nicolás González. Nicolás es de Bogotá, es un ser humano increíble. Él es psicólogo, dramaturgo, un escritor impresionante de obras de teatro y de textos maravilloso. Con él nació el Correo del Tabaco, con él iniciamos en esto del Correo del Tabaco y es un fabricante de pipas espectaculares. Esta pipa que tengo precisamente es la segunda pipa que él me fabrica. A él lo encuentran en Instagram, en Twitter, por ejemplo, como Microvid y como Nico,
el de las pipas, lo encuentran en Instagram. Y es una pipa muy simpática porque, contrario a lo tradicional de las pipas, no es una pipa de brezo, no es una pipa eh, de cerezo, por ejemplo, como la rock, no es una pipa de los materiales tradicionales. La madera es madera de teca, es una madera muy fina, liviana, muy resistente y respeta mucho el sabor del tabaco, porque no le aporta como sí lo pueden aportar otras maderas u otros materiales para las pipas. Entonces es una pipa espectacular, una ¿Me pipa recuerdas espectacular. el nombre de la madera, Fede? ¿Cómo se llama? Teca. La madera se produce en Colombia y se consigue en Colombia bastante. Es una madera muy fuerte. Se utiliza bastante esta madera para hacer pisos, muebles. No es una madera que tenga una veta muy marcada, como si la tiene, por ejemplo, la madera de brezo, que es tan tradicional. Mira, yo voy a mostrar una pequeña diferencia aquí con otra. Esta, por ejemplo, que es una madera de brezo, que es la raíz del brezo, es una madera muy rojiza que tiene unas vetas muy marcadas y por eso se exhiben. Por el contrario, la madera, esta está teñida, la madera de teca es una madera con unas líneas, pero sin muchos nudos que marquen mucho la madera. El color original sería un poco este que tiene la parte superior de la cazoleta. Entonces es muy plana, por eso por lo general se utilizan tintes y demás para que tengan ciertos colores, no tanto tan abrillantadas como se utiliza, por ejemplo, en otras maderas. Pero es una madera, como te digo, espectacular. Pero sería Espectacular. interesante que le preguntáramos después a Nicolás. Nico es que se llama él, el artesano. Así Eh, es, Nicolás. ¿En qué momento visionó hacer una pipa con una madera que se produce en Colombia de ese material? Porque es interesante. Yo lo encontré a él por redes y le hice la misma pregunta porque alguna vez por ahí buscando vi un foro del 2010 donde él estaba preguntando por maderas. Incluso sé que ha hecho que ha hecho pipas también con tusa de maíz, como las Messersbank. Tiene cosas bastante interesantes, tiene cosas bastante interesantes y llegó a esta madera con unos resultados espectaculares. Y te hace la pipa como quieras. O sea, él te recomienda, pero tú puedes hacer el diseño que tú desees. También dependiendo de tu gusto. Y te digo que son pipas para darles duro. Bueno, Fede, yo quiero aprovechar que tú tienes mucha experiencia en el fumar de pipa y hay unos mitos que me gusta a veces como preguntar a las personas que ya están y que tienen experiencia, nos llevan millas de vuelo. ¿Tú qué crees? ¿El fumar pipa es algo caro? No, no me parece que sea costoso. No me parece que sea costoso. Mm, ahora, ¿comprar una pipa en Colombia es costoso? Sí, es costoso. Es costoso por los costos a los que nos llegan, ¿cierto? Porque tú puedes encontrar, por ejemplo, esta pipa, esta es una Missouri, es una pipa que tú en Estados Unidos 10, $12, $15, hasta de 2, $3 encuentras y son muy resistentes. Y aquí te vale 80.000 o 100.000 pesos. Entonces, yo creo que también es el precio al que nos llega porque nosotros dejamos mucho la tradición de fumar pipa, como lo dejamos de fumar cigarros, de fumar habanos y de fumar puros. Yo creo que está volviendo y eso tiene que generar que los costos se abaraten. Tener una pipa es tenerla de Manuel para toda la vida. Esta pipa que te muestro, esta pipa me la regaló mi madre, esta es una Aldo Belani. Eh, Esta pipa yo le doy candela hace 15 años y no se acaba. Fede, pero Entonces ¿hace creo que cuánto fue tu primera pipa? 14 años. La primera, no, ¿hace cuánto? Sí. Lo que pasa es que ahí me vas a revelar la edad, pero te puedo decir que fue exactamente hace 24 años. La primera Wow. vez que yo fumé fue a los 14 años y fumé en una pipa Missouri que me regaló un tío. Yo veía a mi tío siempre fumando y caminando por la casa y por la finca y me encantaba el olor. Y yo lo veía, yo decía, yo tengo que fumar. Más aún, voy a contar una infidencia. Yo decidí estudiar Derecho muy pequeño porque siempre quise usar corbata. Entonces pensé que los únicos que podían utilizar corbata eran los abogados. Entonces dije yo, voy a ser abogado. Y así fue. Por Dios, se ve muy elegante fumando con eso en la boca. Y él a los 14 años, al escondido de mis padres, me regaló una pipa que él ya había utilizado y me enseñó a fumar. Y Wow. ahí yo empecé a preguntarle, y entre otras cosas le pregunté qué tenía que hacer para curar la pipa.
Y él me dijo, no, 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 a mí nunca se me va a olvidar esa frase, un hermano de mi papá. Usted no tiene que curar la pipa, cure la lengua. Yo no Wow. entendí por qué hasta que fumé la primera vez y me lavé los dientes después de eso. Y aparte de eso, ya todo ha sido pues pipas regaladas, pipas compradas. Mi mamá nunca quiso que fumara cigarrillo, nunca me lo permitió, pero ella me compraba el tabaco para la pipa. Lo que es pipa y tabaco, mi mamá siempre ha sido mi más grande aliada. Ahora, si me ve con un paquete de cigarrillos o me viera con un paquete de cigarrillos, ahí hay problemas en la casa. Bueno, Nico, entonces en ese sentido, no, y quiero preguntarte algo en particular. Frente al tema, por ejemplo, de los aromas de una pipa, digamos que alguien que apenas está empezando y se puede preguntar, bueno, es muy fuerte fumar en pipa, sus aromas son muy hostigantes, deja el ambiente hostigante. ¿Tú qué experiencia me puedes dar que incluso con tu señora ahí en la casa, que de vez en cuando fumas pipa, tú cómo percibes la percepción de otras personas cuando tú fumas pipa en cuanto al aroma? Yo creo que depende del tabaco que uno fume en la pipa. Los tabacos más comunes y más consumidos eh, en la cotidianidad son tabacos un poco más aromáticos. De hecho, por ejemplo, la Captain Black es la picadura más vendida en el mundo y es por algo. Es una picadura aromática, es muy placentero para quienes están a tu lado mientras fumas porque es espectacular y delicioso y no es hostigante. El sabor es muy diferente al aroma. Es decir, las personas esperan muchas veces, es que yo vi y estuve cerca de Manuel cuando Manuel fumó. Entonces yo quiero fumar para que me sepa a lo que a lo que percibí oliendo. Eso no pasa, eso no va a pasar. Pero no es hostigante, es suave, todo depende incluso del tabaco. Por ejemplo, en este momento estoy fumando un tabaco que tú me regalaste, que es el de Corona Real, que es un tabaco que Perfecto, Nico. fumaría a esta hora, pero no fumaría en la mañana. En serio. Bueno, mi hermano, quiero al respecto preguntarte precisamente, ¿tú has fumado cuántas marcas colombianas de tabaco para pipa? Te diría el Vega de Vegas, el Canaima, una que desapareció y me duele muchísimo, me encantaba, la disfrutaba porque tenía el ritual de prepararla, que era la alfa de la colombiana de tabaco, que la producían de hecho en Santander, y esa sección desapareció mucho antes de la desaparición de Coltabaco. Mm, la vendían en todos los supermercados. Me acuerdo que era un empaque dorado espectacular. Y era un tabaco que te permitía hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque te permitía arreglarla. Era un tabaco que llegaba o nos llegaba muy seco, quemaba bastante la boca. Entonces uno ya le podía hacer cositas que los viejos enseñaban. De hecho, mis tíos y abuelos de conocidos siempre me enseñaron a hacerlo. Un poco de brandy, un poco de cáscaras de manzana, un poco quizás de ron. Entonces permitía que la picadura, que el tabaco adquiriera unos sabores, unos aromas espectaculares. Cuando yo empecé, lo que se conseguía era muy poco aquí en Medellín. No teníamos la tabaquería, no teníamos otras tiendas donde quizás vendan un poco, o no teníamos Amazon. Eh, Aquí en Medellín, por ejemplo, teníamos el Lord costoso. Entonces recurríamos a la colombiana de tabaco y la colombiana de tabaco ya hacíamos bastantes cosas con eso. Y hay algo que me gustaría preguntarte, mi hermano, y es, ¿tú cómo cuidas? O sea, yo que estoy empezando a fumar tabaco de pipa, ¿cómo puedo cuidar mi tabaco? Pues mira, lo primero es que no esté expuesto al sol. A ver, guardando las proporciones, uno podría pensar que son cuidados muy similares a los que tendrías con los cigarros. La idea es que no les dé el sol. Yo siempre los tengo en frascos herméticos donde tenga lugares, digamos, frescos, más no húmedos para que no les vaya a dar hongos. Perfecto. Y se les puede tener, hay unas piedritas de terracota, las marcas RAW son buenas, por ejemplo, que uno puede utilizar y las puede humedecer, incluso yo lo hago en el mismo fluido de los humidores, que es agua destilada, pero sin que entren en contacto realmente con el tabaco.
o utilizo unos pequeños humidorcitos, pero que no tengan contacto con el tabaco también, que son estos pequeños, que se utilizan mucho los humidores algunas veces en los estancos. Entonces lo que hago es que los humedezco, los tengo en la tapa, entonces los pego aquí en la tapa por dentro, ¿cierto? Para que liberen un poquito de humedad, pero no mucha. Porque ahí te vas a encontrar dos cosas: que esté demasiado seco el tabaco es muy incómodo, porque calienta demasiado y quema bastante. Pero que esté excesivamente húmedo se te va a apagar mucho. Y hay dispositivos. Mira, por ejemplo, las piedritas de terracota. Yo aquí tengo un humidor para tabaco de pipa. Este es antiguo, este lo heredé, y utiliza una pequeña piedrita de terracota en la tapa. Wow. Entonces uno simplemente humedece un poco cada cierto tiempo y ya lo cierra. Entonces ya tienes el frasquito cerrado y ya uno más o menos va tocando y te das cuenta cómo está. Si son en lata, por ejemplo, la picadura, el tabaco de pipa que a mí más me gusta es en lata, que es la Escudo, una picadura danesa es espectacular, difícil de conseguir, pero espectacular. Yo la tengo siempre en un cajón donde no hay electrodomésticos encima que puedan calentar la superficie, para que la temperatura no la seque, que no le dé el sol, y la mantengo bien cerrada en la lata. Nunca la saco de la lata. Las demás sí las tengo en tarros de vidrio herméticos, como este. Mi hermano, tú has hablado una cantidad de arminículos que quedo asombrado y yo quiero preguntarte, Fede, en todo ese tiempo que llevas fumando pipa, ¿tú cómo has visto la evolución o involución de lo que es el mercado de pipa en Colombia? Productos y pues como tal, artículos. ¿Cómo consideras que actualmente ese mercado trata al consumidor? Mm, creo que no tan bien como el de los puros, por ejemplo. Claro. Mm, y muchas veces pasa, y creo que no es solamente aquí, como un mercado, voy a decir algo va a sonar muy fuerte, pero como un mercado de segunda mano. ¿Por qué? Porque es como algo más que se vende donde se vende tabaco. Claro, Mm, porque es más sencillo fumarte un cigarro que fumar una pipa. ¿Por qué? Empezando porque si tú vas a fumar pipa, necesitas la pipa. Entonces tú tienes que tener no solamente el tabaco de pipa, sino que tienes que tener la pipa. Y bueno, ya digamos el encendedor y los demás elementos, digamos que se pueden suplir. Pero entonces, qué haces tú si la pipa está mal armada? Necesitas un tacador. Entonces ahí empieza, necesito la llave checa. Perfecto, entonces ya tú vas sacando. Entonces, ¿dónde llevo la pipa? Me la llevo en el bolsillo, no es que se me cae o la parto o me deja la ropa oliendo al tabaco. Entonces necesito una pequeña funda para llevarla. Entonces se termina convirtiendo en cosas que para la gente pueden ser incómodas. Listo. Además de que no, a ver, se apaga más. Tú puedes tener un cigarro prendido, el cigarro puede estar prendido durante toda la fumada, si está bien encendido, si está bien torcido, pero la pipa se te va a apagar. Entonces hay que estar prendiéndolo un poco más. Entonces también para muchas personas es más incómodo. Fuera de él, que las percepciones y la experiencia que te da es diferente. Si tú me lo preguntas, aunque no lo has hecho, yo prefiero todo eso. Yo la pipa. prefiero cargar mi estuche, prefiero mi pipa, mi llavecita checa, mi tabaco, prefiero prenderla, armarla. Creo que es un ritual que está en torno a eso, que vale la pena tenerlo. Pero se ha dejado mucho. ¿Cierto? Es más fácil que veas a alguien fumándose un cigarro, dependiendo del tiempo que tenga, ya escogerá el formato, que fumando pipa. Yo siempre preferiré la pipa. No, y es que de cierta forma es un estilo que para mí también genera cierta distinción e identificación. Y tú decías algo cuando te preguntaba por el tema de los costos. Afortunadamente nosotros tenemos también una oferta, por ejemplo, de artesanos colombianos que hacen unas pipas de una muy buena calidad. No sé tú qué opinas de las pipas que se producen en Colombia. A mí me gustan. De hecho, como te digo, tengo incluso dos de Nicolás que son en teca y me encantan y son las que más utilizo. Además de que Nico es un gran amigo porque la calidad es increíble. Incluso tengo una de algarrobo, sin marca Algarrobo. alguna, que encontré por ahí en una tienda y me gusta. Wow. Esto parte de, y esto
digamos, como que baila entre el esnobismo y el disfrutarlo. Es decir, ¿qué quiero yo? Lo que quiero es mostrar algo. Si lo que yo quiero es mostrar algo, entonces cómprese una pipa de espuma de mar, que vale de $170 hacia arriba y los diseños son espectaculares. Yo tengo dos de esas, por ejemplo, y no me gustan. No me gusta fumar en ellas. Prefiero mi pipa de teca. Incluso prefiero mi pipa de tusa. O sea, prefiero mi pipa de maíz. Una pipa guerrera, es una pipa fuerte, es una pipa resistente, es una pipa cargada de historia. MacArthur fumaba en ella, pues por algo lo hacía en el mar, ¿o no? Claro. Entonces ahí es cuando, porque él no tenía una pipa de brezo o de espuma de mar. No, y Nico, y por ejemplo, no sé, y me gustaría que también compartieras tu experiencia, finalmente la calidad en la fumada que puede tener alguien con su pipa, que no necesariamente tiene que ser de media hora, una hora, 15 minutos, no sé el tiempo que sea, pero creo que ese tiempo es como de tanta parsimonia, reflexión, intimidad. En tu caso, tus fumadas de cuánto tiempo suelen ser, como para que alguien de pronto diga el promedio cuánto vendría siendo o qué determina el tiempo realmente. En tu caso, ¿cómo funciona? El tiempo puede determinarse de varias, digamos, por varias variables. La primera, ¿cuánto tiempo quieres fumar? La segunda, ¿cuánto tiempo tienes? La tercera, ¿qué tipo de pipa tienes? Y la cuarta, ¿cuánto vas a cargar tu cazoleta? Porque yo puedo tener una cazoleta de profundidad de 3,5 centímetros, 4 centímetros, pero cargarla solo un poco. O puedo cargarla completa, ¿cierto? Y puedo quedarme una hora, hora y media ahí. Depende, y depende de para qué la vayas a utilizar. Yo, por ejemplo, disfruto la pipa solo, disfruto la pipa tranquilo, disfruto la pipa escribiendo. Entonces hace parte de ese ritual. Si voy a escribir 2 o 3 horas, te aseguro que la cargaré 2 o 3 veces, o como en este momento tendré 3 pipas encima del escritorio, porque iré cambiando de una a otra. Fede, no, entonces, finalmente, mi hermano, agradecerte inmensamente porque realmente como colombiano estás fumando un tabaco de pipa colombiano con pipa de un artesano colombiano y has trabajado y trabajas por la cultura del tabaco en pipa y en general en los formatos de puro en Colombia. Estás trabajando con gente de México, estás trabajando con gente en España y mi hermano, de verdad, te agradezco muchísimo por estar aquí. Me encantaría de pronto hacerte una pregunta antes de terminar y es tú como fumador de pipa, ¿qué recomendaciones de pronto si puedes darme algunas 5 referencias de fuentes de información a los que de pronto alguien iniciado diga, oiga, me gustaría, este loco me recomendó esto y voy a buscarlas, de pronto 5, 4, las que tú quieras, pero sí como referentes para las personas que van a empezar, puedan indagar un poco más sobre la cultura de la pipa. Bueno, yo te diría frente a eso, lo primero es buscar en Internet, que ahora es una fuente gigante de información sobre la pipa y la historia de la pipa y los tipos de pipa. Eh, Muchas páginas, la mayoría incluso de los estancos y vendedores, tienen pequeñas reseñas sobre la pipa. Redes sociales como Instagram tiene bastantes datos. ¿Qué más? Te diría, hay un artículo que leí hace poco, es muy interesante, que es en inglés, que es un diario sobre la Academia Internacional de la Pipa, de David Higgins. Es muy interesante. Eh, y yo te diría, más que leer, si alguien quiere empezar, yo primero, es mi opinión, yo iniciaría al revés. Yo experimentaría y después de experimentar, buscaría profundizar para no crear sesgos, para no decir, es que tengo que fumar, porque me ha pasado, que me lo han preguntado, tengo que fumar en brezo porque me dicen que las de brezo son las mejores, porque leí que las de brezo son las mejores, pero quizá la de teca o la de maíz lo sea también. Entonces, para evitar esos sesgos y como esos estereotipos y dejar de lado ese snobismo, yo simplemente les diría, consigan un tabaco suave, tengan el tiempo para hacerlo, busquen la pipa que les guste en forma, en color, en tamaño. No compren una pipa costosa, compren una pipa que les guste. No tengo mucho dinero, compren una pipa de maíz. Son brutales.
y son finísimas y son baratísimas. Yo quiero la de Brezo, fumen la de Brezo, pero no fumen, así como en los cigarros uno no debe fumar anillas, uno no debe fumar maderas, porque la importancia es del tabaco. La pipa es lo que nos permite fumarnos el tabaco. Entonces yo te diría, con calma, y vamos dándole y vamos avanzando. No, Fede, te agradezco inmensamente y pues me gustaría también invitarte a que nuevamente nos recuerdes los espacios en los que nosotros podemos encontrar a Federico, compartir con Federico, consultarle a Federico, porque finalmente no solamente el trabajo, sino doy fe de todo el proceso de formación que has hecho. Creo que es muy importante aprovechar personas y referentes como vos. Entonces me encantaría que por favor nos recordaras nuevamente los canales en los que te podemos encontrar. Sobre todo, señor director de la revista, por favor, publicite la revista, por favor, y comenta. No, ¿dónde estoy? ¿Dónde me pueden encontrar? En dos partes. En Instagram, que soy Humos y Letras Col, porque ya alguien había escogido Humos y Letras, no sé por qué, porque la marca ya estaba registrada, ahí doy la cuña, entonces soy Humos y Letras Col. Y en Twitter soy Federico L. Mesa. Ahí me pueden encontrar. Y obviamente el Instagram y las redes de la revista, que son Tabacos Puros Magazine, y ya próximamente con la edición impresa que sale en breve. Perfecto, no, Nico. Fede, te agradezco inmensamente, de verdad, por la apertura, por la cercanía. Yo espero de verdad seguir contando con el apoyo tuyo en el conocimiento que tienes para que pues, de alguna manera más personas podamos seguir nutriéndonos más en la cultura del tabaco, sobre todo referencias del tabaco colombiano. Entonces, mi hermano, te agradezco inmensamente. Y pues, Mercedes, nos vemos entonces en un próximo episodio. Hasta luego.